Les recuerdo que Esferas se transmite en su horario estelar a los martes a las 10 de la noche y se repite todos los miércoles a las 9 de la mañana y también por ahí el fin de semana. Hoy estamos abordando la violencia de género, sobre todo esta que impera en Jalisco y cuáles son sus orígenes y consecuencias. El licenciado, estábamos hablando precisamente sobre la necesidad que tenemos de reconocerlo. Ya lo hizo el Congreso, pero entre corte me platicaste algo que de verdad me dejó los ojos así. Ustedes fueron invitados al Congreso de la Unión. Así es, el Congreso de la Unión, específicamente en la Comisión de Feminicidios del Congreso de la Unión, se invitó solamente a 3 entidades federativas, o se hizo una invitación general y a la cual concurrieron únicamente 3 entidades. De 32 entidades federativas, solo 3 asistieron a presentar algo sobre el feminicidio. Sobre precisamente en aquel tiempo los homicidios de mujeres, ¿no? Esto que demuestra muy probablemente un desinterés, un desconocimiento, pero en el caso de Jalisco lo que nosotros siempre hemos pretendido es transparentar la información y sobre todo demostrar las acciones que se han estado realizando. En ese sentido está ese estudio, es totalmente público. Y la verdad es que es muy interesante porque arroja información, lo cual nos da un parámetro respecto de lo que se está haciendo y qué es lo que también se tiene que realizar, que por cierto algunas de las modificaciones legales que ahorita comentabas van a ir concretizando o aterrizando sus aspectos. 6 de cada 10 asesinatos son para mujeres. Sí, o sea, el tema aquí con los asesinatos de mujeres es que no se ha atendido el fondo del asunto, ¿no? Hay una problemática social, cultural, que encierra los asesinatos de mujeres, los feminicidios y que se siguen invisibilizando, ¿no? Pero es un número grandísimo. De cada 10 asesinados, 6 son mujeres. Espérame, a lo mejor ahí acotaríamos, ¿no? Yo he platicado mucho con la doctora Guadalupe, lo que representa no en Jalisco, el homicidio. Estoy hablando en general. México. ¿No? Es una suma espeluznante. Sí, lo que nosotros hemos insistido es que en este contexto de violencia generalizada que existe, se incrementa la violencia contra las mujeres. O sea, las mujeres se encuentran en un estado de riesgo y de vulnerabilidad. No son vulnerables por sí mismas, sino hay una situación de riesgo y de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por todo ese contexto cultural y social que existe en donde las mujeres siguen siendo asesinadas, ¿no? ¿De qué forma son asesinadas las mujeres en México, Guadalupe? Bueno, nosotras desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio tenemos una documentación muy amplia de todos estos asesinatos y también hay variaciones de acuerdo al Estado de la República, las formas en las que son asesinadas, las formas en que son dispuestos incluso sus cuerpos, sus cadáveres. Hay entidades en donde prevalece el arma de fuego, hay otras en donde es con las manos o con armas blancas, ¿no? Y por darte un dato muy interesante que recabamos del observatorio, en Ciudad Juárez, por ejemplo, después de todo lo que está alrededor de las asesinadas allá, se establecieron con las policías protocolos de actuación, ¿no? Entonces tenían ellas códigos que les llaman código rojo, código verde, para atender inmediatamente o no esa llamada, ¿no? Entonces, lo primero que hacían era preguntarle a las personas si cuando estaban recibiendo la amenaza o cuando llamaban pues para decir que estaban siendo amenazadas o estaban siendo golpeadas o más por alguien, les decían que si tenía un arma, era la primera pregunta, ¿no? Si decían que no, entonces le bajaban el nivel del código, lo ponían en verde y tardaba más tiempo en llamar. Lo que ocurre es que las mujeres no las estaban asesinando por arma de fuego, o sea, las estaban matando a golpes, ¿no? Con las manos y con otras cosas. Entonces, esos señalamientos se los hicimos para que cambiaran sus códigos de actuación, sus protocolos de actuación en esos casos, ¿no? Y así como esa, encontramos en la República también diversas situaciones de las formas en que son asesinadas las mujeres, son diversas, pero lo que está en el fondo de todo esto es que sí están toda esta cuestión del control, del ejercicio de control que los varones creen tener sobre las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida de control, cualquiera que sea, cuando las mujeres deciden divorciarse, separarse, trabajar, incluso comprarse una blusa, o sea, cualquier decisión que tomen ellas, por pequeña, grande que sea, y que los hombres, los varones sienten que pierden este control que han tenido sobre ellas, entonces ellas se ponen en una situación de riesgo. Aquí también es importante que cualquier mujer que tome una decisión importante y vive una relación de violencia, antes debe tomar medidas de seguridad,
para no ponerse en una situación de riesgo y de incluso de asesinato. Ahorita vamos a hablar sobre esas medidas. Cambia la ley. En agosto, Jalisco entra en otra nueva era. ¿Qué exigencias tendrá la Procuraduría al respecto? Bueno, simplemente me gustaría hacer una precisión, ¿no? Con relación a la cifra que dabas, que es alarmante, sí. Desconozco el panorama a nivel nacional. La doctora, la verdad es que ha hecho estudios muy interesantes, pero en el caso de Jalisco, el homicidio de mujeres representa entre el 8 y el 9% del total de homicidios, hombres y mujeres, ¿no? Esa es la situación del estado de Jalisco. Lo segundo, lo que ahorita me preguntas, bueno, esta reforma entró en vigor a partir del día 23 de septiembre del 2012 y conlleva la aplicación, ya se comentaba ahorita, lo que es el delito que viene contemplado en el Código Penal, que se intentó darle un parámetro objetivo, pero lo que está contemplado en el Código Penal tiene que realizarse una investigación o tienen que realizarse los parámetros que se establecen en el Código de Procedimientos Penales. Esa sería la primera diferencia que me gustaría introducir, porque ha surgido discrepancias o dudas en torno a la aplicación o no. En el ámbito del derecho penal tenemos un principio que a lo mejor si nos volvemos un tanto doctrinarios nos vamos a confundir, pero voy a intentar explicar. En el derecho penal existe ese principio de exacta aplicación de la ley penal. ¿Qué implica esto? Lo que implica es que una persona a la cual se le está atribuyendo una conducta delictiva tiene que concordar exactamente con lo que dice en el Código Penal, pero el Ministerio Público tiene que acreditar la investigación e imputarle esa conducta delictiva solamente de acuerdo a lo que diga el Código de Procedimientos Penales. Y en este caso, para el caso del feminicidio, el Código de Procedimientos Penales nos establece la obligación de crear un protocolo de actuación. Es un protocolo de actuación en tres vertientes: la actuación policial, la actuación pericial y la actuación ministerial. ¿Qué es lo que sucede? Que observando esos parámetros del protocolo es como vamos a llegar a poder acreditar un feminicidio. O sea, si en alguno de esos se falla, pues no será clasificado como feminicidio. ¿Qué diferencia tiene? Perdón que yo, así en mi ignorancia, si me asesinan y me clasifican como homicidio normal o parricidio a feminicidio. Bueno, ya comentaba algunas cuestiones la doctora Guadalupe. Para poder distinguir un parricidio de un homicidio o de un feminicidio, el primer término, lo que el legislador contempló son las razones o las cuestiones de género. ¿Cuáles serán esas razones o esas cuestiones de género? Ya lo comentaba la doctora Guadalupe, precisamente esa violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, y en donde el último grado que se traduce es en la privación de la vida de la mujer. ¿Qué es lo que contemplamos en un parricidio? Es simplemente el vínculo entre el hombre y la mujer, que puede ser de cónyuge, concubina, o puede ser la mamá, ¿no? Exactamente, los padres, pero es simplemente ese vínculo. Y en el caso de un homicidio, que puede traducirse en homicidio calificado, no lo encuadramos en feminicidio, ni en la cuestión del parricidio, podríamos trasladarlo a un homicidio calificado. Pero la principal diferencia es esta que te comentaba, ¿no? En la cuestión del parricidio es simplemente el vínculo y la privación de la vida, y en el feminicidio las razones de género. Voy a tratar de ser un poco clara con la gente, porque luego de repente las terminologías no. O sea, si yo voy en la calle, alguien da un disparo al aire y me cae, es homicidio. Si el disparo me lo da mi esposo, cónyuge, amante o lo que sea, podría ser parricidio si descubren que él no tuvo violencia continua hacia mi persona. ¿Estoy de acuerdo? Sí, no, te voy a decir por qué. Porque la tipificación de feminicidio establece una serie de causales, una serie de elementos que nos permiten a nosotras determinar si es feminicidio o no. Uno de esos es la relación de parentesco, una de esas es, y hay otras más, ¿no? En este caso concreto que tú planteas, y luego además por ahí se señala también si había antecedentes de violencia, y bueno, algunos otros elementos, pero me interesa mucho como clarificar esto, porque desde nuestro punto de vista ya se dio el primer caso de feminicidio en el Estado, y sin embargo la Procuraduría no lo consignó de esta manera, ¿no? Doctora, vamos a ir a una pausa, porque luego de repente los espacios no lo requieren, pero voy a ese caso en específico porque creo que no podemos quitar el dedo de la llaga. En un momento más regresamos, les recordamos que estamos en Esferas a través de Canal 44.